Y gracias por esa maravillosa gracia, Señor, y esa obra consumada en la cruz, donde nos proveíste todo, Señor. Fuimos totalmente justificados, fuimos santificados y hemos sido hechos perfectos por tu gracia maravillosa. Gracias por la salvación eterna, Señor. Gracias por todas las añadiduras de la salvación. Gracias por todo aquello que añades, Padre, para seguir adelante en este proyecto de fe. Gracias por la salud de nuestros cuerpos. Gracias por las finanzas que tú provees para que este ministerio, Señor, siga adelante. Porque no somos nosotros, eres tú, Señor, propiciando en nosotros para que tu palabra corra, Señor, tu evangelio corra por todas las naciones y podamos traer esa libertad que solamente tenemos en ti, Cristo maravilloso. Esa libertad maravillosa que nos has dado para poder adorarte, exaltarte y bendecirte todos los días de nuestra vida, Señor. Y que tú seas siempre en nosotros el todo y en todo, Señor. Gracias, Señor, por la revelación y la sabiduría. Según Efesios 1, 17 y 18 dice el apóstol Pablo que declaraba espíritu, sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Señor, para que sean alumbrados los ojos del entendimiento y podamos comprender cuál es nuestra herencia en los santos y cuáles son las riquezas de tu gloria, Señor. Gracias te damos, Señor, porque dice tu palabra que tenemos la mente de Cristo para pensar, hablar y actuar como Cristo, porque somos tu cuerpo, somos tu iglesia gloriosa aquí en la tierra, Señor, y hemos venido, Señor, a reinar, porque tú reinas a través de nosotros. Gracias, Señor, por preservar nuestro cuerpo en la tierra. Gracias por los dones del Espíritu Santo. Gracias por cada provisión gloriosa, Señor, para que tu reino avance, Señor. Gracias por darnos el entendimiento de ser esos colaboradores de tu propósito eterno. Gracias, Señor, por usar nuestras vidas, por usar cada parte de nuestro ser, Señor, para poder llevar este evangelio a cada lugar, a cada ciudad, a cada persona que te necesita, Señor. Gracias te damos, Señor, por esa oportunidad que nos das. Te honramos y te adoramos, Señor, y declaramos en el nombre de Cristo Jesús que todo pensamiento de la mente natural lo llevamos cautivo a la obediencia tuya y tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús derribamos toda fortaleza mental que se levante contra el conocimiento tuyo y tu palabra, Señor, y llevamos ese pensamiento cautivo a la obediencia tuya, Señor, a la obediencia que tú mostraste en esa cruz. Maravilloso Rey, gracias por tu Espíritu Santo, porque nos muestras lo eterno. Gracias porque nos muestras al Cristo, no nada más el que anduvo sobre la tierra, al crucificado, al resucitado, Señor, y al glorificado y al impartido en nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque nos llevas a conocer a Cristo, y gracias, Cristo maravilloso, porque nos diste a conocer al Padre maravilloso y bueno. Gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues bienvenidos todos. Bendiciones a cada uno de ustedes. Y vamos a continuar. No sé si ya estamos conectados. Vamos a ver si ya estamos conectados. Y damos la más cordial bienvenida a todas las personas que se van a estar conectando, nos están viendo. Ok, entonces ya estamos transmitiendo de la página. Ok, muy bien, pues vamos a la palabra. 1 Pedro capítulo 1 versículo 18. Y ya estamos en la página Fe por Guadalajara, Palabra Fíjate Jalisco. Y son bienvenidos todos los que están conectados. Hay un tema muy importante ahorita ahí en Agua Viva para las Naciones también, que aquí lo estoy viendo. Gobernando nuestras emociones. Así es que si tiene oportunidad saliendo de acá, pues ahí le escucha con el apóstol Ugarte. Gobernando nuestras emociones. Muy bien. Pues bienvenidos todos, bienvenidos. Le enviamos un saludo y un abrazo a la hermana Claudia y todos los que se van a ir conectando ahí de las diferentes ciudades, países o poblaciones.
de Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, Norteamérica, cada persona que nos ve a través de estos medios de comunicación, de acá de México, de cada ciudad, población o estado, y cada persona que nos ve de manera diferida también en la página de YouTube, que es Faith por Guadalajara, donde ya estamos subiendo todas las enseñanzas a través, que no nada más están en Facebook, sino ya están en la página de YouTube. Entonces, la página es Faith por Guadalajara. Ok, pues vamos a la primera de Pedro 1:18. Dice así la palabra de Dios en Cristo Jesús: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibieron de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, dice el 20, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor ¿a quién? A todos nosotros, amén. Por amor a toda la humanidad. Ok, muy bien, pues ese es el texto base. Hoy vamos a analizar poquito la carta a los Gálatas, entendiendo primero el tema que estamos viendo se llama promesa de Abraham o pacto eterno, pero en la carta a los Gálatas es donde podemos ver el análisis, o más bien lo que Pablo dijo respecto al tema de la promesa. Si venimos de una promesa o venimos de un pacto, bueno, Pablo resuelve el asunto en la carta a los Gálatas. ¿En qué partes de la Biblia se habla de promesa de Abraham o se menciona Abraham? Bueno, en Gálatas capítulo 3, se menciona en Romanos capítulo 4, el apóstol Pablo nuevamente lo vuelve a citar o a mencionar, por decirlo así. Hay otra parte en Santiago capítulo 2 también donde se menciona Abraham, y así sucesivamente. Podemos encontrar a Abraham mencionándolo Jesucristo en Juan capítulo 8, y en varios pasajes de la Biblia podemos encontrar a Abraham. ¿Por qué se menciona tanto a Abraham en el nuevo pacto? Bueno, porque Abraham, los judíos consideraban que Abraham era el padre de ellos y que ellos descendían de Abraham, y todas las personas que descendían de Abraham, por obviedad, todas las personas que descendían de él, básicamente están hablando que eran salvos, ¿no? Que eran personas que pues estaban con Dios, estaban en pacto con Dios, básicamente. Ok, entonces dice 1 Pedro 1:20, ya destinado desde cuándo. Bienvenido, Fernando. Ya destinado de cuándo estaba el Cordero, desde antes de la fundación de el mundo, ¿se ha dado cuenta? Pero manifestado en los postreros tiempos, por amor a quién se manifestó Cristo. A nosotros, puede decir, por amor a mí, personalícelo ahí. Ok, bueno, entonces, Gálatas capítulo 3, el apóstol Pablo nuevamente menciona ahí a Abraham. Gálatas capítulo 3, versículo 14, dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara ¿a quién? A los gentiles. Los gentiles son todos aquellos, en ese tiempo son todos aquellos que no son judíos, de cualquier otra nación, pues. Dice, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ahí se menciona ¿a quién? La bendición de Abraham, ¿ok? En el versículo 15 se menciona un pacto. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez confirmado, ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Luego dice el versículo 16, nuevamente citan a Abraham. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, es decir, a su descendiente. No dice a las simientes o descendientes, que es lo mismo, como si hablase de muchos descendientes, sino como de uno, es decir, a tu simiente, a tu descendencia, la cual es ¿quién? Jesucristo, Cristo Jesús. Ok, ahora bien, entonces ahí en ese sentido podemos ver a Abraham mencionado. En Romanos capítulo 4 nuevamente se menciona, y en Santiago capítulo 2 regularmente es donde se ve más o menos. Ahora bien, ¿cuál es la idea del autor a los Gálatas de hablarles de una promesa? A Abraham fueron hechas las promesas y a su descendiente, el cual es Cristo. ¿Cuál es la idea de Dios hablarle
y mencionarle a los Gálatas de Abraham. ¿Por qué mencionar a los Gálatas este personaje llamado Abraham? Bueno, según Juan capítulo 8, Abraham era un hombre, vamos allá por favor, Juan capítulo 8, era un hombre demasiado apreciado por los judíos y se creían los judíos descendientes o los únicos descendientes de Abraham. En el versículo vamos a leer a partir del Juan capítulo 8. A ver, vamos a leer un poquito, déjeme aquí ubicarlo. Bueno, vamos a leer el 39, ¿no? Juan 8:39. Respondieron y le dijeron, ¿nuestro padre es quién? ¿Se da cuenta? Esos eran judíos y el asunto es que eran judíos que querían matar a Jesucristo. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, es decir, no quisieran matar a Cristo. Entonces, aquí ellos querían matar a Jesucristo, querían buscarle una falla para poder matarlo. Aunque Jesucristo vino a morir por la humanidad, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en eso? El asunto es que Él no venía para que la gente lo matara, Él venía a entregarse. Él venía a entregarse por toda la humanidad. Ahora ven, dice, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Es decir, ¿cuáles son las obras que hizo Abraham? Abraham le creyó a Dios, dice que le fue contado por justicia. Abraham fue un hombre obediente cuando llevó y Dios le mostró en Génesis 15 un pacto, una promesa que se convirtió en un pacto. Dios le decía en la antigüedad a Abraham, Abraham, te voy a dar descendencia, te voy a dar un descendiente. Abraham, te voy a dar tierras. Abraham, te voy a dar muchas cosas, le prometía Dios a Abraham. Pero cuando Dios le prometía a Abraham sobre tierra, descendencia y todo esto, literalmente se refería a Cristo, ¿ok? Se refería a Cristo. Sin embargo, por eso le dice Jesús a los fariseos, o a los fariseos que habían creído en él, dice, si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham, ¿qué pasa? Harían. Y lo dice el 40, mira, ahí viene, más específico. Pero ahora procuran matarme a mí, imagínense. Hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Y luego dice, ¿no hizo esto Abraham? O sea, Abraham oyó una verdad de Dios. Abraham le creyó a Dios. Abraham creía que iba a venir un cordero. Abraham creía que prácticamente en una visión se le presenta a Jesucristo en la cruz del Calvario. Literalmente Abraham creyó que Jesucristo iba a venir a derramar la sangre por la humanidad. Entonces por eso le dice, procuran matar a mí que se ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Abraham, ¿qué hizo Abraham entonces? Primero, Abraham oyó una verdad, pero oyó una verdad en sombras, tipos y figuras, no fue literal, porque él no le tocó ver a Cristo físicamente hablando. Sin embargo, sí le tocó ver a Cristo en una visión, y eso lo vamos a ver más adelante, a lo mejor en unos 2 servicios más, ¿ok? Entonces, hasta ahí estamos entendiendo que los judíos, los israelitas de la época del Señor, creían ellos que eran descendientes de Abraham, ¿verdad? Creían que eran los únicos herederos de Abraham. Ahora bien, todos los israelitas creían que por circuncidarse, ellos eran herederos de Abraham y eran parte de lo que Dios le prometió a Abraham en ese pacto de Génesis 17. En Génesis 17 Dios hizo que el hombre prácticamente se circuncidara al hombre, se circuncidara a Abraham, circuncidara a su hijo Ismael, circuncidara a sus criados, a los extranjeros y a todos los demás. ¿Por qué hizo esto Dios con Abraham? Porque Abraham literalmente no le creyó a Dios en Génesis 15 cuando Dios le prometió que iba a tener un descendiente, ¿ok? No le creyó a Abraham, vino Ismael y ahora Dios tiene que hacer un pacto, pero ya no de sacrificio de animales, no derramamiento de corderos, sino ahora tenía que venir un derramamiento de sangre humana, ¿ok? Del ser humano. Por primera vez se derramó sangre, bueno, ya se había derramado la sangre de Abel, ¿no? Pero por primera vez, por decirlo así, había un derramamiento de sangre humana para confirmar un pacto. Dios haciendo un pacto con el hombre tenía que cumplirlo
circuncidarse o circuncidar a su descendiente al 8º día. Y si no lo hacía aquel hombre que no hiciera ese pacto de sangre con Dios, prácticamente iba a morir, ¿ok? Era un pacto bilateral donde el hombre no cumplía, el hombre tenía que morir. Básicamente, eso es parte de lo que ahora entendemos, la ley de Moisés. En la ley de Moisés era un pacto bilateral donde Dios decía, le dijo algo a Moisés: te doy estos mandamientos y si tú los cumples yo te voy a bendecir, te bendeciré. Si tú cumples y tu descendencia cumple estos mandamientos y todo el pueblo de Israel cumple estos mandamientos, te los voy a bendecir. Es decir, el ser humano tenía que cumplir algo para poder recibir la bendición de Dios, ¿ok? Sin embargo, como el hombre no pudo, ¿qué cree que hizo Dios? Nuevamente volver a sacrificar corderos para que cubrir el pecado de los hombres, porque los hombres no pueden ser perfectos por sus buenas obras, ¿ok? Pero ¿qué tiene que ver Abraham con los Gálatas? Luego vamos a Gálatas capítulo 4, mire, Gálatas capítulo 4. ¿Qué tiene que ver Abraham con los Gálatas? Gálatas capítulo 4. Vamos a leer el versículo 4, por favor. Y el versículo 5, muy importante entenderlos. Gálatas capítulo 4, versículo 4 y 5. ¿Por qué se ha creído que la carta a los Gálatas no nada más era para los gentiles Gálatas, sino también era para los judíos que vivían en la región de Galacia? Necesitamos entender que esta carta no iba dirigida a judíos y a gentiles, no iba dirigida a judíos y a griegos, iba solamente dirigida a aquellos que no eran judíos, ¿ok? Pero sin embargo aquí podemos ver aspectos de la ley mencionándole a los Gálatas, mire. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer, y como dice, nacido bajo la ley. Y lo dice el versículo 5. ¿Para qué? ¿Para qué se manifestó el Cristo? ¿Para qué vino Cristo? Para redimir significa pagar el precio, pues. O pagar el precio para libertar a alguien de la esclavitud. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que reciban, ¿qué? La adopción de hijos. Ahora bien, ¿por qué tiene que decirle a una audiencia gentil, que no es judía, por qué tiene que decirle que cuando se vino el cumplimiento del tiempo, Dios manifestó a su Hijo, al Hijo eterno, Cristo Jesús? ¿Por qué tiene que decirle Dios a los Gálatas si los Gálatas no vivieron bajo la ley? Los que vivieron bajo la ley fueron los judíos, no los de Galacia. Regularmente los Gálatas, se dice que los Gálatas prácticamente era una región étnica, por ejemplo, que donde era habitada por los galos, un pueblo celta, imagínense, un pueblo celta que había migrado a la región mucho antes de que llegaran los romanos. O sea, era una provincia antes de que los romanos conquistaran esa zona de Galacia, y eran regularmente de origen celta la mayoría. Sí, se ubica a los celtas, ¿verdad? ¿O no ubica a los celtas? Son aquellos de los Países Bajos, que hoy le podemos llamar los Países Bajos. Puede ser Dinamarca, Suecia. ¿Cuál otro, Michelle? Suiza no es de los Países Bajos, ¿verdad? Suecia, son los suecos y los daneses, más o menos, pues para que se den una idea. De ahí vinieron muchísimos años antes de que conquistara Roma, esa parte, vinieron esos personajes. Y se le denominó obviamente la región de Galacia. En esa época del apóstol Pablo, en ese tiempo, dice, según la historia, en esa provincia romana, estaba ubicada en lo que se llama en la actual Turquía, ahorita en la actual Turquía. Y tenía una población judía dispersa, o sea, había judíos en Galacia. Por eso aquí la pregunta es, ¿a quién iba dirigida la carta? ¿A los Gálatas o a los Gálatas que eran celtas o que eran griegos o que eran de otra región, que no eran judíos? ¿O iba dirigida la carta a judíos y a los gentiles, pues, de otras naciones?
¿Por qué hacemos esta aclaración? Porque se ha pensado que la carta a los Gálatas sí había una audiencia, vaya que era una audiencia o puede ser judía o una audiencia gentil. A ambos iba dirigida la carta a los Gálatas, pero regularmente la carta a los Gálatas, ahorita vamos a entender que no necesariamente era para judíos, por muchas circunstancias que vamos a leer en la carta. Ok, entonces, había una población judía obviamente que se había dispersado en los tiempos, ahí en esa zona de Galacia, y Galacia era una región, era una zona que estaba compuesta por varias ciudades, ahorita vamos a ver. Los judíos se establecieron en el sur de Galacia, y eso lo vamos a ver ahorita en el capítulo 13 y 14 de los Hechos. Esta dispersión judía era parte lo que se había dispersado y que comenzó en el exilio babilónico y se profundizó en la destrucción del segundo templo en el año 70. Es decir, siempre los judíos por una cosa u otra han estado dispersados, porque pueblos paganos han invadido Jerusalén y han invadido todos esos terrenos de Judea, de Galilea. Entonces, como los han invadido pueblos, por ejemplo, cuando entró Nabucodonosor en el 500 y tantos por ahí, más o menos antes de Cristo, pues todos ellos se los llevan a Babilonia, regresaron de Babilonia y bueno, siempre ha habido una dispersión de los judíos por todas las, bueno, en aquel tiempo por todas esas zonas, ¿no? Diferentes a lo que es Jerusalén, diferente a lo que es Galilea, Judea y todo lo que representa el país de Israel. Muy bien, las ciudades de Galacia del sur, ¿cuáles eran? En la época de Pablo, las ciudades de Gálatas del sur eran Antioquía de Pisidia. Antioquía de Pisidia era Iconio, era Listra y era Derbe, esas 4 ciudades, Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. ¿Por qué tenemos que identificar esta provincia? Bueno, porque cuando Pablo sale en su primer viaje misionero, por ahí creo que fue en el 47, si mal no recuerdo, Pablo sale originalmente a esos lugares a evangelizar, a llevar el evangelio del reino, a predicar de Jesucristo, y obviamente siempre Pablo iba y en esos lugares ya había algo que le llamaban las sinagogas judías, ya empezaba a ver en esas zonas. ¿Por qué? Porque los judíos están dispersados y ellos tenían que adorar al Dios de Israel y ellos tenían en esas provincias, tenían prácticamente sus propias sinagogas, ¿ok? Pablo siempre se encontró con ese problema cuando iba a los gentiles a predicarles, siempre se encontró con el problema que ya había judíos, obviamente correctamente instalados, y ya en esas zonas prácticamente ya adoraban a Dios, pues, pero bajo la ley, o en un contexto de ley. Entonces son 4 ciudades, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. ¿Por qué vamos a ver esas 4 ciudades? Porque vamos a ver todo lo que le sucedió al apóstol Pablo. Y créalo que no le fue muy bien. Ahí prácticamente fue donde lo apedrearon, lo dejaron prácticamente muerto. Muchos dicen que murió y fue resucitado entre los muertos. En una de esas 4 ciudades. Entonces, en la época de Pablo, las ciudades eran esas 4 ciudades prácticamente. Primer viaje de misionero del apóstol Pablo. Primero en Hechos capítulo 13, por favor, versículo 14. Llega a una de las primeras ciudades de Galacia del Sur. Primer viaje misionero. Y ahí vamos a ver que dentro de los judíos había también algo que se le llamaba prosélitos, es decir, gentiles de otras naciones convertidos al judaísmo. Listo, Hechos 14, ya lo tenemos, versículo 14, ¿ya? Hechos 13, 14, ¿ya lo tenemos? Hechos 13, 14, ahí va. Bueno, vamos a leer del versículo 1 y 2 también para entender un poquito, ¿no? Versículo 1 y 2, por favor. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se le llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahem, algo así, Manahem, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Versículo 2, Hechos 13:2, por favor.
Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Mire, no sé qué manera habló el Espíritu Santo. No sé si habló por boca de una persona, no sé si habló por boca de un predicador o literalmente alguien escuchó la voz. Pero estamos de acuerdo que dijo el Espíritu Santo algo, ¿sí o no? ¿Usted ha oído la voz del Espíritu Santo o no lo ha oído? ¿Sí? Qué bueno. No piense no piense como con el Eugenio Derbez, ¿no? Que hay un diablito aquí y un angelito acá, ¿no? Ahí hay muchas películas de ese tipo. No he visto películas, yo he visto películas viejitas. Donde hay un angelito aquí y un diablito acá, ¿no? Y el angelito diciendo, haz cosas buenas. Y el diablito diciendo, no, no las hagas, ¿no? O haz lo contrario, algo así, ¿no? Bueno, pero dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Es decir, el Espíritu Santo, imagínense, qué maravilloso, ¿no? Que el Espíritu Santo nos pueda apartar y pueda decir, yo aparto al Filigonio. Qué maravilloso, ¿no? Dice el versículo 3, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y ¿qué? Y los despidieron, es decir, los enviaron. Los enviaron a la obra del ministerio para que predicaran a Cristo, para que sanaran a los enfermos y para que se viera esa extensión del reino poderoso de Cristo a través de las manos del apóstol Pablo. ¿Y quién más estaba ahí? Creo que era Bernabé, algo así. Bernabé y Saulo, era Bernabé y Saulo, okay. Eran esos dos compañeros. Bueno, muy bien, en esa misma historia pues ya se van al viaje, pero ahí podemos llegar al versículo, entonces, al 14, mira. Desde el 13, por favor, 13. Y habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge, de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Era Juan Marcos, era un familiar, creo que de Bernabé, algo así. Se apartó de ellos. Versículo 14. Ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia. Mire, ahí es una de las primeras ciudades de Galacia del Sur, ¿ok? Una de las primeras ciudades de Galacia del Sur. Y entraron en la sinagoga en un día de reposo. ¿Y qué dice? Y se sentaron. Y luego viene la lectura de la ley, viene todo ese asunto. Y el apóstol Pablo en ese capítulo 13, el apóstol Pablo más adelante, para irnos más rápido, en el versículo, les predica acerca de Jesucristo. Pero ¿dónde dice que entró Pablo ahí? Entró en una sinagoga y entró a Antioquía de Pisidia, lo que quiere decir que entró a una ciudad gentil, no era una ciudad de judíos, era una ciudad gentil. O sea, personas como los celtas que se vinieron de los países escandinavos y vinieron a la zona que se le llamó Galacia del Sur. Sin embargo, usted dice que luego usted entra a una sinagoga en el día de reposo. Sin embargo, esto básicamente comprueba que en toda la región de Galacia y por diferentes ciudades que en esa época eran greco-romanas, por decirlo así, porque estaban ya conquistadas por Roma, pero anteriormente a Roma ya habían sido conquistadas por Alejandro Magno, y luego vino dos generales más después de que mataron. Cuando tengan la oportunidad, veas esas historias de los griegos cuando conquistaron diferentes ciudades y países, ¿no? Entonces, ahí aparece literalmente el Alejandro Magno, ¿no? Que anduvo conquistando todo, prácticamente todo lo conocido en aquel tiempo, ¿no? Alejandro Magno. Bueno, llegan los soldados, llegan los romanos y conquistan todas esas zonas que ya eran griegas, eran de origen griego. En ese tiempo, obviamente, ya la cultura griega había dominado todas esas zonas. La cultura griega estaba dominando por todo lo conocido, por todos los lugares que eran conocidos, todas las provincias que eran conocidas en ese tiempo, ¿ok? Desde Egipto hasta cualquier lugar recóndito. Sin embargo, podemos ver que ya había judíos ahí, mire, con los gentiles, porque a pesar de no ser una ciudad literalmente que pertenecía a Jerusalén o que pertenecía a la zona de Galilea donde nació el Señor, a pesar de no ser en esos lugares,
Sin embargo, podemos ver que había judíos dispersados fuera de Jerusalén, pues, para que me entiendan. Y sin embargo estaban en una sinagoga adorando al Señor y estaban en un día séptimo, día de reposo. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Dice que se sentaron. ¿Estamos de acuerdo? Entonces de ahí nos vamos rápido. Le piden al apóstol Pablo que les hable una parte de la escritura, porque era muy común entre los judíos el día de reposo que abrieran los profetas y la ley de Moisés para poder leer algunos textos bíblicos. Y al apóstol Pablo le piden, déjame ver ese texto bíblico donde Pablo, versículo 15, por favor, bueno, el 15. Y después de la lectura en la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron decirles: hermanos, varones hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Lo dice el versículo 16. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que temen a Dios, oigan, oíd. Y les predica acerca de Jesucristo. Si vamos más adelante, por favor, usted va a encontrar lo que está hablando el apóstol Pablo. Bueno, vamos hasta el 29, por favor. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándole del madero, lo pusieron en un sepulcro. Pablo está predicando en una sinagoga de los judíos y está predicando acerca de ¿quién? De Jesucristo. Lo dice el 30. Mas Dios le levantó de entre los muertos. Entonces Pablo se avienta toda una predicación hablando de que el Cristo que estaba profetizado, el Cristo que estaba anunciado, vino, se presentó, murió, fue crucificado, derramó su sangre, fue levantado entre los muertos, es decir, fue resucitado. Todo eso se aventó Pablo, lo cual los judíos, una, o ignoraban, o dos, no querían saber nada. O ignoraban o no querían saber nada. ¿Okay? Pero sin embargo, Pablo se anima a hablarles a unos judíos que obviamente se opusieron antes de que, obviamente antes de Pablo, obviamente, ¿no? Porque Pablo ni siquiera aparece cuando Cristo fue crucificado. Pero ese Cristo que crucificaron, ahora Pablo les está predicando en la misma sinagoga de los judíos. Mire, ahora, ¿qué va a suceder en todo esto? Ahora sí vamos al 42, por favor. Cuando salieron ellos de la sinagoga, mire, de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo, es decir, 7 días después, Pablo les hablara de esas cosas que ya les había hablado. ¿Se da cuenta? Cuando alguien escucha acerca de Jesús, de Cristo Jesús, pues, o una de dos, se siembra una semillita o queda por lo menos una carcomita, ¿no? La pregunta que nos hacemos ahorita en la actualidad: ¿cuál es el Cristo que conocemos? ¿El Cristo que murió en la cruz? ¿El Cristo que resucitó? ¿O nada más el Cristo que murió en la cruz? Cierta religión predica un Cristo nada más crucificado. Y si fue levantado entre los muertos, pero nunca lo vemos, nunca lo palpamos y nunca lo vemos en manifestación. ¿Se da cuenta? Sin embargo, el apóstol Pablo mostró esa expresión de Cristo cuando él anduvo sobre la tierra. Pablo hablaba de Jesucristo, pero ¿qué cree? Le seguían los milagros, las señales y las maravillas del poder del Espíritu Santo. Porque cuando hablamos de Cristo no estamos hablando de un Dios muerto, estamos hablando de un Dios que resucitó entre los muertos. De alguien que resucitó entre los muertos y que fue levantado con poder, autoridad, y que está sentado a la diestra del Dios Padre en los lugares celestiales. Pero que también ese que fue glorificado vino a habitar en los creyentes que decidieron creer en él. Valga la redundancia.
Muy bien, pues saludamos a Dianita y a Francisco por ahí que nos están viendo. Ok, entonces nos quedamos en el 42, ¿verdad? Dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo, que les hablase estas cosas, el 43. Despedida de la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos. Esa palabra prosélitos piadosos vienen siendo, no es más que griegos o de cualquier otra nacionalidad que se convirtieron al judaísmo. Por eso se llaman prosélitos, porque eran personas que iban y se congregaban juntamente con los judíos. La diferencia, al parecer, que esos prosélitos, esos griegos o de otra nacionalidad, no se les exigía circuncidarse, no se les exigía algunas cosas, otras diferentes a que cumplieran toda la ley de Moisés, no se les exigía a ellos. Era algo que no se les exigía, pero se congregaban en la sinagoga de los judíos. ¿Ok? Entonces estamos hablando de un prosélito, es una persona de otra nacionalidad, no judía, obviamente, puede ser un griego, pero que se convierte en el judaísmo o al Dios de Israel, pues para que usted me entienda. ¿Okay? Entendamos que el Dios de Israel es el mismo Dios que tenemos nosotros. La diferencia es que ellos entienden a un Dios de Israel sin Cristo. Nosotros creemos en un Dios de Israel, un Dios eterno, que creó los cielos y la tierra, pero en Cristo Jesús. Es la gran diferencia. No podemos llegar a través de ningún otro medio al Padre más que a través de Cristo. Así es sencillo. ¿Ok? Muy bien, entonces ahí podemos ver en el 43 ahora. Despide la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y Bernabé, quienes hablándole le persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. Entonces Pablo les cambió todas las perspectivas a los judíos. En lugar de hablarles de la ley de Moisés, ¿de quién cree que les habló? De Jesucristo. Cambia totalmente la perspectiva. En lugar de hablarles de que tienen que seguir haciendo obras, cumpliendo mandamientos, les habla de Jesucristo, de la gracia. Perseveren en la gracia de Dios, ¿se dan cuenta? No todos perseveran en la gracia de Dios. Y ahorita vamos a ver lo que va a suceder más adelante. Hechos 13:46. Pablo se va a predicar ahora. En el 44, perdón. El siguiente día de reposo se juntaron casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, dice el 45, por favor. Pero viendo los judíos, la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo. ¿Y qué hacían más? Blasfemando. ¿Se da cuenta? Siempre que se predica, bueno, en esa época por lo menos, se predicaba a Jesucristo en la sinagoga de los judíos. ¿Y qué hacían los judíos? ¿Se llenaban de qué? De celos. ¿Por qué cree que se llenaban de celos? Porque era más atractivo el mensaje de Cristo que el mensaje de la ley de Moisés. Era más atractivo a decir que Cristo nos salvó por gracia. A decir, tienes, Filigonio, que cumplir tantas obras, irte de rodillas de un lado a otro para que seas salvo. ¿Se da cuenta? Es más atractivo hablar de Cristo. Por eso dice que los judíos se llenaron de celos y rebatían, es decir, contradecían todo lo que Pablo decía. Contradiciendo, y no nada más contradiciendo, sino, ¿qué hacían? Blasfemando. ¿Estamos de acuerdo que dice blasfemando? Entonces dice el 46, Pablo se tiene que ir a predicar donde sí lo iban a aceptar. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se les hablara primero la palabra de Dios, mas puesto que la desechan y no os juzgáis dignos de la vida eterna, y aquí nos vamos con los gentiles. ¿Se ha dado cuenta? Nos vamos con los gentiles. ¿Por qué se fue con los gentiles Pablo? Porque los judíos, lejos, al principio sí creyeron. Inclusive los prosélitos gentiles que estaban convertidos al judaísmo, creyeron en Jesucristo y anhelaban que Pablo les hablara de eso. Toda la ciudad se amontonó, imagínense, en la sinagoga, toda la ciudad. Sin embargo, los judíos, celosos de que toda la ciudad se juntara para escuchar al apóstol Pablo, pues hubo problemas, blasfemaban, contradecían, y había un pleito cerrado ahí con los judíos.
con los fariseos. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Tomó una muy buena decisión. Dice, vámonos a los gentiles mejor. Ya que ustedes juzgan, dice, no os juzgan dignos de la vida eterna. Es decir, no merecen la vida eterna. Pues es lo que está diciendo Pablo. Porque están desechando ¿a quién? ¿Desechan qué? Mas puesto que desechan la palabra de Dios que les habló el apóstol Pablo. ¿Qué fue lo que les habló el apóstol Pablo de la palabra de Dios? Que desechaban los judíos. Pues acerca de lo que Jesucristo vino a hacer a la tierra, ¿no? Acerca de quién era Jesucristo, acerca de lo que Él pagó, acerca de lo que Jesucristo hizo cuando no nada más murió en una cruz, sino que resucitó al tercer día. De todo eso les habló el apóstol Pablo. Sin embargo, toma la decisión de alejarse de los judíos. Hechos 13:47. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Se ha dado cuenta que el evangelio debe llegar hasta lo último de la tierra? Hasta los tarahumaras allá en la sierra. 48. Los gentiles, ahora mire, los gentiles oyendo esto, ¿qué pasa? Se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, es decir, todos los que oyeron el evangelio. Todos los que creyeron, dice que se regocijaban, se alegraban y glorificaban la palabra que les predicaba el apóstol Pablo. Entonces, en las regiones esas había judíos, y había judíos que se convirtieron a Cristo, pero también había gentiles que se convirtieron a Cristo. Y estamos hablando de esa zona de Galacia del sur. Más adelante, Pablo dice en el 49, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Y aquí viene otro problema, versículo 50, por favor. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, es decir, eran damas de alta sociedad, gente con mucho dinero, poder y autoridad en esas regiones. Entonces los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, es decir, gobernantes, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé. ¿Y qué pasó? Y los expulsaron de ahí. Sin embargo, estamos de acuerdo que muchos gálatas se convirtieron ahí, que no eran judíos. Muchos se convirtieron. Y lo dice el 51, ellos entonces sacudiendo contra ellos el polvo a sus pies, es decir, con permiso, ya no nos queden aquí, vámonos. Vámonos. ¿Ok? Vamos al capítulo 14 entonces, versículo 1 y 2. Pablo llega a otra provincia de Galacia que se llama Iconio. 14, versículo 1 y 2. Ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia. Estamos en el 14:1, ¿no? Por favor. 14:1, Hechos 14:1. Aconteció en Iconio, otra ciudad que les mencioné que era de la provincia de Galacia. Aconteció en Iconio que entraron juntos a la sinagoga de los judíos. Mire otra vez Pablo bien terco, ¿no? Si ya los querían casi matar allá y prácticamente los expulsaron de donde estaban anteriormente, dice que entraron juntos en la sinagoga de los judíos, pero ya en otra ciudad diferente, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de ¿qué? De judíos. ¿Y quién más? Asimismo de griegos. Estamos de acuerdo que no nada más eran judíos los que creyeron, sino también eran griegos. Muchos creen, de Hechos 14:1, que eran griegos, eran judíos, pero griegos, es decir, como judíos mezclados con griegos. Pues creo que, no sé si Timoteo, creo que no sé si su madre era judía y su padre era griego, algo así. Es decir, estaba revuelto pues.
Pero cuando se habla de griegos, ahí muchos creen que habla de judíos griegos, no necesariamente griegos, pues de pura sangre griega, sino eran judíos griegos. Ok, entonces dice el versículo 2, por favor. Mas los judíos que no creían, mire, o sea, judíos creyeron, y había judíos que no creyeron. Mas judíos que no creían, ¿qué dice? Excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles. ¿Contra quién? Pues contra Pablo y Bernabé. ¿Estamos de acuerdo que eso dice? Y luego dice, versículo 3, por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por las manos de ellos, que se hacían señales y prodigios. Y cuando hablamos de señales y prodigios, estamos hablando del poder milagroso del Espíritu Santo, prácticamente haciendo desde levantar paralíticos hasta resucitar muertos, desde personas leprosos limpios hasta personas a lo mejor con un problema de deficiencia física. Milagros, señales, prodigios se hicieron por la mano de Pablo y Bernabé. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque dice, hablaban con denuedo, confiados en el Señor, y el cual daba testimonio a la palabra de ¿qué? La palabra de su gracia. Cuando se habla de la palabra de su gracia, significa que prácticamente somos salvos por la obra perfecta de Cristo en la cruz. No somos salvos por lo que nosotros podamos hacer. Somos salvos por la sangre que se derramó del Cordero, no por lo que yo quiera añadirle de obras para tener la salvación. Esa palabra es su gracia. Entonces el Señor les concedía que se hicieran por la mano de ellos señales y prodigios. Es decir, la palabra de su gracia siempre va a traer como una añadidura que cree el poder milagroso del Espíritu Santo. Actualmente ahorita hay personas que hablan la palabra de gracia, entra alguien adolorido con un dolor de panza y sale corriendo a su casa porque se le salgan los gases, ¿no? Pero el caso es que nunca lo ministran. Llega una persona con dolor de panza y sale con el mismo dolor de panza. Llega una persona con dolor de piernas y sale con el dolor de piernas, porque no quieren ministrar señales y prodigios cuando la palabra de su gracia iba acompañada de señales y prodigios. ¿Se ha dado cuenta? Me quedo maravillado yo con lo que Pablo, todos los milagros que hizo el apóstol Pablo. Y aquí en el 14 creo que fue cuando levantó un paralítico. Pero las señales, los milagros y las maravillas y el poder del Espíritu Santo seguían a la palabra de su gracia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Cristo. Porque estamos hablando de aquel que pagó el precio completo en la cruz del Calvario. Porque estamos hablando que aquel que no te pidió ni una obra, hizo la obra perfecta para rescatarte de las tinieblas. Y eso va a traer siempre señales, milagros y maravillas. Saludamos a Nando Guadalupe, que nos está viendo desde, no puso de dónde, desde Jalisco, México. Gloria a Dios, se nos vino el hijo pródigo por acá. Muy bien. Alexa Marín, también le mandamos un saludo. Al pastor Federico Lara, la pastora Alma, Damián y todos los de Portland, les enviamos un abrazo. Muy bien. Entonces, siempre que se habla la palabra de su gracia, tiene que haber una confirmación con un poder maravilloso, el poder de Dios. Porque en Marcos capítulo 16, por ahí en el 19, por favor, Marcos 16, mire, las señales siguen a la palabra. Marcos 16, 19, 20 por ahí. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. El siguiente versículo, por favor. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes,
ayudándoles el Señor, mire, y confirmando la palabra ¿con qué? Con señales, con las señales que seguían ¿a qué? A la palabra, ¿estamos de acuerdo? A la palabra de su gracia. Siempre le van a seguir señales. ¿Estamos de acuerdo o no? Es decir, las señales no es algo fuera del Evangelio, está incluido en la palabra de gracia. Las señales están incluidas en la palabra de gracia. Regresando a Hechos 14, nos quedamos en el versículo. ¿Mande? Versículo 4, mire, ahí en Iconio, otra vez, nuevamente hubo problemas y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros ¿con quién? Con Pablo y Bernabé, ¿se da cuenta? Con Pablo y Bernabé. Pero cuando, versículo 5 por favor. Hechos 14:5. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes, se lanzaron ¿a qué? A afrentarlos. ¿Y qué más sufrieron estos hombres? Pablo y Bernabé. ¿Se da cuenta? Los apedrearon. Todos aquellos que no creyeron, obviamente, ¿no? Los que no creyeron, judíos que no creyeron, gentiles que no creyeron, se lanzaron contra ellos para apedrearlos. Versículo 6. Y habiendo sabido, obviamente Pablo y Bernabé huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de la Licaonia y a toda la región circunvecina. Y habiendo sabido, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí entonces? Los iban siguiendo o se levantaron contra ellos para apedrearlos, es decir, para matarlos, literal. Sin embargo, llegó conocimiento de Pablo y Bernabé, ¿y qué hicieron? Me quedo predicando a Cristo por amor y no me importa morir por amor de Cristo. ¿Qué hizo Pablo? Con permisito, don Monchito, nos vemos. ¿Se da cuenta? No todo el tiempo se tienen que quedar predicando en un lugar. Por eso tenía que continuar Pablo con el ministerio. Tuvo que irse a toda la región circunvecina, es decir, tuvo que recorrer otras ciudades de Galacia. Podemos ver que dejó un gran legado el apóstol Pablo, predicando el evangelio ahí con los Gálatas. Por eso cuando leamos las partes de la carta a los Gálatas, luego vamos a leer, bueno, ¿a quién iba dirigida la carta? ¿A judíos que creyeron o a Gálatas gentiles que creyeron? ¿A quién va dirigida? Y vamos a llegar a un maravilloso entendimiento de quién iba dirigido. Muy bien, entonces, estamos de acuerdo que le los iban a pedir que se fueran a otra ciudad, ¿no? A la región, dice, circunvecina. Ahora vamos al versículo 19, por favor, Hechos 14:19. Pablo ahora estaba en Listra. Hechos 14:19. Bueno, vamos al versículo 8 para ver nada más esa parte, ¿no? Versículo 8. El 6, dos anteriores, para ver a dónde llegaron. Y habiendo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, otras dos ciudades de Galacia, ¿ok? Versículo 7, y allí predicaban el evangelio, mire. ¿Y allí predicaban qué? El evangelio. ¿Cuál evangelio? El evangelio de la gracia. Luego versículo 8. Y cierto hombre de Listra, mire, otra ciudad de Galacia, de la región de Galacia, estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Imagínense, jamás había caminado en toda su vida. Versículo 9, por favor. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fíjese, ¿qué fue lo primero que sucedió antes de recibir un milagro? ¿Qué fue lo que sucedió? Primero, ¿qué hizo este hombre? Puso atención, ¿no? ¿Estamos de acuerdo que puso atención? Oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él los ojos, es decir, Pablo fijó en él los ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. Luego se ve cuando una persona tiene fe para ser sanado, ¿sabía?
Muchos dicen que, por cierto, ya vamos a iniciar ya prácticamente, yo creo que el siguiente mes, estamos hablando junio, julio, si no es que julio, sí, entre junio y julio, vamos a iniciar el curso Sanidad y Milagros. ¿Cómo podemos ver el poder del Espíritu Santo desde moviendo vértebras hasta sanando enfermedades incurables? Lo vamos a dar ya entre junio y julio. Pero para poder entender para dar ese seminario, ese curso de Sanidad y Milagros, necesariamente teníamos que haber escuchado el tema de la bondad, la soberanía y la voluntad de Dios. Necesariamente necesitamos entenderlo para poder entrar en ese curso, ¿ok? Entonces, lo mismo que se vio con el apóstol Pablo se puede ver con nosotros. No hay una diferencia, porque el Espíritu de Dios que estuvo en el apóstol Pablo haciendo milagros es el mismo Espíritu Santo que está en nosotros. ¿Estamos de acuerdo? ¿O habrá menguado el poder del Espíritu Santo desde hace 2000 años para acá? Bueno, se oyó hablar a Pablo, ¿quién? El que estaba imposibilitado, totalmente paralítico de nacimiento, el cual, fijando en él los ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, ¿sabe qué? Pablo sabía que ese hombre tenía fe para ser sanado. En otras palabras, no todas las personas van a sanar, porque se requiere que la persona oiga el mensaje acerca de la palabra de su gracia, de Cristo. Si no oye la palabra de su gracia, entonces difícilmente la persona va a recibir un milagro. No se trata de Dios ser soberano, sanando a unos sí y a otros no, no. Aquí dice que la persona oyó primero a Pablo, y después Pablo vio en él, tuvo que haber visto por lo menos la intención, no sé si en los ojos de la persona, no sé si ¿qué pudo ver el apóstol Pablo en él? Pero sabía que iba a recibir el milagro, por eso viendo que tenía fe para ser sanado. Por eso muchas veces ministramos a muchas personas y no todos reciben milagros. Porque se necesita literalmente tener fe para ser sanado. Versículo 10. ¿Qué dijo Pablo a gran voz? Levántate, derecho sobre tus pies. ¿Y qué pasó con el cojo de nacimiento? El paralítico. Y él saltó, ¿y qué más? Y anduvo. ¿Se da cuenta? Señales, milagros, maravillas, sanidades poderosas siguen a la palabra de su gracia. A la palabra de gracia que predicaba Pablo, eso era lo que le seguía. No podemos decir que predicamos la palabra de gracia y no hay señales, milagros y maravillas del poder del Espíritu Santo. Alguien que predica la palabra de su gracia y no se ve eso, no está predicando la palabra de su gracia en su plenitud. ¿Entendemos? Por lo menos Pablo es un referente, ¿no? De que predica la palabra de su gracia y le siguen esos milagros, señales y maravillas. Dice que ese hombre saltó derecho y anduvo. ¿Se da cuenta? Anduvo. Y ya viene el versículo 11, donde los mentados griegos vieron a Pablo, los Gálatas o los de Galacia vieron a Pablo y lo consideraron como un dios. Se presenta toda esa situación, pues. Dioses bajo el cielo, dijeron que Pablo era un dios de ellos, por ejemplo, era Júpiter, no sé, ¿de qué era Júpiter? Pero era un dios romano, ¿no? Júpiter, ¿no? Dice que Pablo era Júpiter Bernabé era Júpiter, perdón, y Pablo era Mercurio. No sé cuál era más poderoso de los dos dioses esos, ¿no? Paganos. Pero los consideraron dioses, ¿se da cuenta? Porque se veían el poder de Dios manifestado, algo que nunca habían visto esos hombres. Diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Impresionante cómo el poder del Espíritu Santo, cómo el poder de Dios puede hacer que personas se queden maravillados. Y es un poder que no lo tiene cualquiera, es un poder que tienen todos los hijos de Dios, pues, no cualquier humano. Es un poder que solamente tienen los hijos de Dios. Pero ¿qué cree? Tienen que creer en ese poder.
Y si alguien dice, por ejemplo, es que yo predico la palabra de su gracia, pero no veo milagros, señales y maravillas, que sigan a la palabra, bueno, entonces espérese a tomar el curso. Toma el curso Sanidad y Milagros, entonces la palabra de su gracia que predique siempre, Dios la va a confirmar con milagros, señales y maravillas. Son las dos cosas. Es la palabra y la manifestación del poder de Dios, no nada más la pura palabra seca. Es la palabra más las manifestaciones que siguen a la palabra de su gracia, el poder del Espíritu Santo en operación. Ok, entonces ya próximamente vamos a ver el curso. Y ya vamos a concluir por último en Hechos 14:20. ¿Estamos en cuál ahorita? Perdón, en el 14. En el 14:19, por favor. Después del milagro que se vio ahí, en Listra, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, mire, las ciudades donde había estado anteriormente. De las ciudades donde había estado anteriormente, Pablo, venían otra vez a buscar a Pablo. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Se da cuenta? Casi lo dejaron muerto, literal. Si no es que estaba muerto, imagínense. Lo apedrean y le van jalando las patas a Pablo, pues. O sea, ¿da cuenta? Jalando las patas, ya está muerto. Jalando de los pies, pues. Que nos vayan a ver por internet más Versículo 20, pero rodeándole los discípulos se levantó. Ahí donde dice que resucitó entre los muertos. Rodeándole a los discípulos se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, mire ya. O sea, todo apedreado, imagínense, todo apedreado, literal, casi muerto. Rodeando a los discípulos se supone que lo oraron por él, pues, para que me entiende. Se levantó, entró en la ciudad y al día siguiente nuevamente, vámonos a predicar el evangelio. Y de ahí partió a otra ciudad llamada Derbe, otra ciudad de la provincia de Galacia. Por eso le digo que en aquel tiempo predicar el evangelio no es como hoy. ¿Me entiende? Uno viene a predicar el evangelio en un carro con aire acondicionado, ni calor pasa. Y Pablo no, hasta apedreado, Dios mío. Si hubiéramos vivido en ese tiempo, no sé cómo, si hubiéramos aguantado, ¿no? Si ahorita cuando nos están sacando una muela y andamos llorando como niños, ahora imagínense Pablo apedreado. Pablo apedreado. 14, 20 y 21 ya para concluir, antes de llegar al concilio de Jerusalén. Pero rodeándole a los discípulos, bueno, ya lo anunciamos, ¿no? Ya lo vimos ese. Salieron a Derbe, dice el versículo 20-21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, es decir, en Derbe, y de hacer, ¿cuántos? Muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Yo estoy creyendo que es Antioquía de Pisidia. Es decir, partieron a Derbe, predicaron el evangelio, hicieron muchos discípulos y volvieron. Esa ciudad de Derbe, literalmente fueron con gentiles convertidos, ¿ok? No eran judíos. Entonces eran tres tipos de públicos que había en Galacia. Ahí dice que volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, es decir, regresaron otra vez por donde habían venido, pues. ¿Sí me explico? Regresaron por donde habían venido, dice el versículo 21. 22, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Versículo 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia donde ellos predicaban, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. 24, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado en Perge, descendieron a Italia. Perge era una de las ciudades también de Galacia. Versículo 26, de ahí navegaron a Antioquía,
desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que había cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Entonces concluyo con esto. Había 3 tipos de públicos, no había 2. Muchos dicen que había judíos y gentiles, no. 3 tipos de públicos. Uno, eran los judíos que obviamente oficiaban en las sinagogas. Esos judíos obviamente habían sido convertidos a Jesucristo, ¿ok? Judíos convertidos a Jesucristo, no en todas las sinagogas, o no todos los de una sinagoga en las ciudades de Galacia donde fue Pablo y Bernabé, no todos creyeron. Hubo solamente un porcentaje de judíos que creyeron. Primer público a quien sí podía dirigir Pablo la carta, ¿ok? Judíos convertidos a Cristo. Había un segundo tipo de público que eran aquellos judíos griegos, es decir, judíos donde a lo mejor el padre era judío y la madre era griega o viceversa. La madre era judía y el padre era griego. Creo que fue el caso de Timoteo, si mal no recuerdo. Tito no sé, no estoy muy seguro. O no sé si era Tito o Timoteo, que uno de los dos uno era griego y el otro era judío, no, de sus padres. Y había el tercer tipo de público, que era aquellos gentiles que no pertenecían a Israel, que no tenían sangre israelita, que no eran judíos, que eran de cualquier otra nación, es decir, literalmente griegos o de personas que habitaban en la región de Galacia, de diferentes tribus, ¿ok? A fin de cuentas estamos viendo que hablaban una lengua licaónica, algo así, ¿no? Licaonia, algo así. Una lengua muy diferente, o sea, no hablaban latín, no hablaban griego, era otro tipo de lenguaje el que estaban hablando. Lo que quiere decir que había personas con diferentes tipos de dialectos, porque en Hechos capítulo 2 dice que muchos de los judíos fueron, de los que vivían fuera de Jerusalén, a festejar el día de las primicias o el día de Pentecostés. Fueron a Jerusalén, subieron y fue cuando se derramó el Espíritu Santo sobre los discípulos. Y dice que había de 16 regiones de partes o provincias de por allá greco-romanas, y había diferentes tipos de lenguajes que ellos estaban hablando. Y cuando vino el Espíritu Santo sobre los discípulos, dice que empezaron a hablar en lenguas raras o diversas, y en esas lenguas raras les hablaban a cada quien en su propio lenguaje las maravillas de Dios, es decir, les hablaban de Cristo. Lo que quiere decir que había muchos tipos de dialectos, pero el idioma general que se hablaba en todas las provincias era el griego. Es como si ahorita dijéramos, el inglés, ¿dónde se habla? Pues casi en toda la tierra, ¿no? Si alguno de nosotros no sabemos inglés, por lo menos aquí en Jalisco tiene que haber alguien que sepa inglés, ¿no? 1, 2, 3, 5, 10, no sé. 103. ¿A dónde lo investigó eso? ¿Ahí? ¿En qué parte? ¿Mande? Allá. Y estamos hablando nada más de un estado. De un estado de 103 lenguas. 103 dialectos, imagínense. Dios, aquí en México. En Chiapas hay 103 dialectos, imagínense. O sea, el español más 103 dialectos. Imagínense en aquel tiempo cuántos dialectos no había. ¿Cómo se llama? Solzín. Pero aparte hay muchos más, ¿no? Esos 103 son diferentes. Entonces, imagínense en ese tiempo diferentes dialectos. Lo más importante de todo es entender que cuando leamos la carta a los Gálatas, porque la vamos a analizar, no toda, así en una hora vamos a analizar toda la carta a los Gálatas y vamos a ver por qué Pablo no dirige la carta a los judíos, a los judíos de la sinagoga que no creyeron, pues. Eran judíos que vivían en Galacia, no se dirigió a ellos, no era un público a quien iba dirigido la carta. 2, tampoco la carta, sí podemos decir que abarcaba un poquito de judíos convertidos a Cristo,
Pero más que nada, la carta no era tanto para judíos convertidos de la región de Galacia, sino más bien era para los gentiles. O sea, todas las naciones que vivían en la zona de Galacia, que se convirtieron a Cristo. Eso es lo que vamos a ver el próximo domingo, para que usted entienda por qué les tenía que hablar de la ley. ¿Por qué Pablo les tenía que hablar de la ley? ¿Y por qué a un gentil Pablo le dice, mira, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley? O sea, ¿por qué tiene que mencionarle la ley a los que iba dirigido la carta, es decir, a griegos o gálatas convertidos, no judíos, sino gentiles convertidos a Cristo? Póngase y pedémosle gracias al Señor. Cuando entendamos todo eso, vamos a dar cuenta por qué Pablo menciona a Abraham, por qué Pablo tiene que citarles la ley a los gálatas o gentiles convertidos. Sí, era sencillo, porque judíos, una vez convertidos los gálatas, querían hacerlos prosélitos, querían convertirlos al judaísmo una vez que recibieron a Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos creían que hay que circuncidar y guardar la ley para ser salvos. Padre, te damos gracias. Señor, en Cristo Jesús, te exaltamos, te adoramos, te honramos, Señor, en esta tarde, y reconocemos que tú eres nuestro Dios. Reconocemos que tú eres nuestra vida, Señor. Reconocemos que tú eres nuestro todo. Te reconocemos como nuestro Señor, Salvador y Dios. Y te damos gracias porque nos das a entender, Señor, que a pesar de tanta tribulación, angustia, persecución y tantas dificultades que pasó el apóstol Pablo, predicaba tu palabra, predicaba a Jesucristo, no nada más a Jesucristo resucitado, sino a Jesucristo sacrificado, a Jesucristo derramando su sangre, a Jesucristo crucificado, a Jesucristo resucitado. Y todas esas personas que creyeron, Señor, y a pesar de todos los conflictos, a pesar de que fue apedreado, aún Él continuaba en el mismo corazón y en la misma idea de poder seguirte predicando, Señor. A esas ciudades que a lo mejor no conocía Pablo, Él seguía predicando tu palabra. Él seguía predicando la palabra de tu gracia, pero también se veían señales y prodigios de tu poder, Espíritu Santo, que confirmaban esa palabra, Señor, que salía de la boca del apóstol Pablo. Por eso, Señor, te damos gracias en esta noche. Y te damos gracias porque nos da la oportunidad también nosotros de operar en ese mismo poder, de operar ese mismo poder del Espíritu Santo que operó en el apóstol Pablo, puede operar en nosotros, Señor, para que cuando hablemos la palabra de tu gracia, cuando hablemos acerca de Cristo Jesús, de este crucificado, de este resucitado, sean confirmadas esa palabra con milagros, señales y maravillas de tu poder, Señor. Gracias porque sabemos que usarás nuestras vidas, Señor. Usarás a las personas también que están conectados escuchando esta palabra de gracia, Señor. Gracias te damos, Señor, por darnos a entender ese pacto eterno y maravilloso que hiciste en Cristo Jesús. Gracias te damos porque esa maravillosa salvación la recibimos por gracia, Señor, por medio de la fe. Ahora nosotros por fe recibimos todo aquello que se proveyó gratuitamente por ese sacrificio y esa obra consumada en la cruz. Te doy gracias, Señor, porque sé que usará la vida de mis hermanos, Señor, para que todo eso que se pudo ver en el apóstol Pablo, donde tú confirmabas con tu poder, Señor, todo lo que el apóstol Pablo ministraba de lo eterno a esos hombres que vivían en la zona de Galacia, también pueda verse en mis hermanos, Señor, en el resto de la tierra, donde ellos anden, donde ellos pisen, donde ellos prediquen tu palabra de gracia, puedan verse lo mismo. Así como se levantó el paralítico de Listra, así también pueda levantarse, Señor, personas que están a lo mejor en el lecho de muerte, que están en una cama totalmente desahuciados, puedan levantarse también de ese lugar por el poder de tu Espíritu que va a ir guiando a cada ministro, cada hermano que va a llevar tu palabra de gracia a cualquier lugar, a cualquier región, a cualquier nación, a cualquier zona de toda la tierra, Señor.
Gracias porque eres tú el que lo confirma. Gracias porque eres tú el que está en ese asunto, Señor, de que se predique tu palabra, tu evangelio en toda la tierra, Señor. Usa nuestras vidas, Señor. Úsanos como recipientes, Señor, para que ese poder se manifieste y esa palabra se difunda, Señor, por los diferentes medios y podamos llegar a toda lengua, a todo pueblo, a toda nación, para que ellos sean salvos y conozcan a aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, aquel que derramó su sangre por ellos y aquel que siempre los está alcanzando, siempre los está buscando por diferentes medios, que es esa gracia maravillosa que está impulsando a que ellos puedan conocerte, Señor. Gracias por la vida impartida que nos diste, gracias por tu poder, Espíritu Santo, gracias por la unción, Señor, que también distribuiste a cada hermano en Cristo, a cada ministro, Señor, para que tu palabra, Señor, corra, este evangelio corra por todas las naciones, en Cristo Jesús. Te adoramos y te exaltamos, maravilloso Cristo, maravilloso Padre, maravilloso Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues démosle un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Cristo Jesús, y sigamos predicando esta palabra de gracia y ministrando el poder del Espíritu Santo. Muy bien, pero ¿quiénes estuvieron conectados por ahí? Saludamos a todos los que son conectados: Francisco, Anita, Alexa, Pastor Federico, y a todos los demás, Claudia, y a todos los demás que estuvieron ahí conectados, les envío un abrazo en Cristo Jesús. Y aquel que no conozca a Cristo, aquel que no haya nacido nuevo, puedo decirle: Señor Jesús, te recibo en mi corazón, te recibo en mi vida. Y ante el mundo espiritual yo exclamo que tú eres mi Señor, mi Salvador y mi Dios. Gracias, Cristo, por habitar en mi corazón y en mi vida. Y asimismo esta palabra de gracia, milagros, señales y maravillas se ven manifestados a los que están ahí por internet. Solamente reciban la palabra de gracia, reciban el poder del Espíritu Santo y milagros, señales y maravillas se estarán gestando en esos cuerpos que a lo mejor tienen órganos disfuncionales y nos ven a través de esos medios de comunicación. Muy bien, pues bendecidos en Cristo, un abrazo a cada uno de ustedes.